El cerebro humano procesa el rechazo social y la indiferencia emocional en las mismas regiones exactas donde registra el dolor físico producido por una lesión externa o una quemadura de segundo grado. No se trata de una metáfora poética para describir un corazón roto, sino de un proceso biológico documentado donde el silencio de la pareja activa el sistema somatosensorial de la misma forma que lo haría una herida en la piel. Esta realidad biológica es el fundamento de lo que hoy analizamos como una de las herramientas de control más sofisticadas y devastadoras en la dinámica de las relaciones de pareja: la retirada afectiva calculada femenina. No estamos hablando de la necesidad legítima de espacio personal que todos sentimos tras una discusión, sino de una táctica estratégica y punitiva, que utiliza el distanciamiento emocional y el vacío como un arma de dominio. Es el uso del frío no como refugio, sino como castigo, buscando generar un desequilibrio de poder donde quien retira el afecto se sitúa en una posición de superioridad moral y emocional absoluta, dejando al otro en un estado de desamparo primigenio. La psicología clínica entiende este fenómeno como una forma de agresión pasiva y manipulación relacional que se oculta bajo la apariencia de la pasividad. El investigador John Gottman, tras décadas de observación de miles de parejas, identificó este comportamiento como amurallamiento, situándolo como uno de los cuatro jinetes del apocalipsis que predicen con una precisión alarmante el fin de un vínculo. Cuando una mujer utiliza el amurallamiento de forma estratégica, no solo deja de hablar, sino que construye un muro invisible de hielo que impide cualquier intercambio humano básico. Lo que diferencia a esta retirada de una simple mala racha es su carácter instrumental. Es un silencio que comunica algo muy específico. No eres digno de mi respuesta, de mi mirada o de mi cariño hasta que yo decida que has pagado el precio suficiente por tu error, real o imaginado. Es una forma de control coercitivo que evita los riesgos de la confrontación directa, permitiendo a quien la ejerce eludir la responsabilidad de sus propios sentimientos mientras mantiene el mando absoluto de la narrativa emocional de la casa. Las bases teóricas de este comportamiento se encuentran en los estudios de Martin Hoffman sobre la retirada del amor como técnica de disciplina. Aunque Hoffman centraba su investigación en la relación entre padres e hijos, la traducción de este mecanismo a la vida adulta de pareja es directa y brutal. En este escenario, el afecto deja de ser un componente natural y estable del vínculo para convertirse en una moneda de cambio que se otorga o se revoca de forma arbitraria. Para el receptor, esta conducta activa una ansiedad de abandono que nos remite a nuestra infancia más temprana, disparando un estado de hipervigilancia constante. El mecanismo psicológico exacto opera mediante lo que en psicología denominamos refuerzo intermitente y condicionamiento operante. La víctima nunca sabe con certeza cuándo volverá a recibir una muestra de cariño o cuándo será expulsada de nuevo al exilio del desprecio. Esta incertidumbre genera una adicción emocional dolorosa, donde el sujeto trata desesperadamente de descifrar qué paso dio en falso para intentar restaurar, mediante la sumisión o la disculpa, el flujo de afecto perdido. Para quien ejerce esta retirada, la táctica ofrece una falsa pero potente sensación de seguridad y dominio. Al negarse a participar en la interacción, la persona se sitúa por encima del conflicto, obligando al otro a llevar todo el peso de la comunicación y el desgaste emocional. Es una posición de poder cómoda, porque no requiere argumentos ni exposición. Los patrones de comportamiento documentados suelen comenzar con una frialdad repentina ante una petición que no fue cumplida según sus expectativas o tras una crítica que fue percibida como un ataque. A partir de ahí, la escalada suele ser gradual pero implacable. La mujer puede pasar de respuestas monosilábicas cargadas de tensión a una indiferencia absoluta ante la presencia física del compañero, tratándolo como si fuera un objeto inanimado o un extraño molesto en su propio hogar. Investigaciones publicadas en el Journal of Family Communication sugieren que este uso del silencio en las relaciones heterosexuales correlaciona de manera profundamente negativa con la satisfacción marital, creando un ciclo de demanda y retirada que erosiona el vínculo de una forma persistente y difícil de reparar. En la vida cotidiana, estas manifestaciones son tan sutiles como hirientes. Se observa cuando ella decide dormir de espaldas, pegada al borde de la cama, para evitar cualquier contacto fortuito de los pies o las manos, rechazando la intimidad física sin ofrecer una sola palabra de explicación.
o cuando ignora comunicaciones relevantes de forma deliberada, dejando mensajes sin responder o llamadas perdidas sabiendo perfectamente que esa falta de información genera una angustia creciente en el otro. Otro ejemplo común y especialmente revelador es el cambio drástico de actitud en eventos sociales. Es la mujer que ante sus amigos o familiares se muestra encantadora, cálida y comunicativa, proyectando la imagen de una pareja perfecta, pero que en el mismo instante en que se cierra la puerta del coche para volver a casa, recupera su máscara de hielo y se suma en un silencio sepulcral. Este contraste subraya implícitamente que el afecto es un premio social que ella puede revocar de forma arbitraria en la intimidad, dejando claro quién tiene las llaves de la paz doméstica. El impacto psicológico en la víctima de este frío estratégico es devastador y deja secuelas a largo plazo. Se genera una profunda disonancia cognitiva, que es ese estado de confusión mental donde la persona intenta reconciliar la imagen de alguien a quien ama con la realidad de alguien que lo ignora sistemáticamente. La víctima empieza a dudar de su propia percepción de la realidad, entrando en un bucle de culpa y búsqueda desesperada de aprobación. Es una erosión sistemática de la autoestima donde el individuo termina creyendo que su valor depende de su capacidad para complacer los estados de ánimo de su pareja. A largo plazo, esta dinámica deriva en síntomas de estrés crónico, depresión y lo que se conoce como trauma vincular. El receptor se siente encadenado a una relación que oscila entre el cielo del afecto recuperado y el infierno del desprecio injustificado, viviendo en un estado de alerta permanente que agota sus recursos psicológicos y físicos. Reconocer este patrón desde dentro de la relación es vital para la supervivencia emocional. El indicador principal es observar si el afecto es condicional y si el silencio se utiliza sistemáticamente como una forma de evitar resolver los problemas de fondo. No estamos ante un conflicto puntual, sino ante una estructura de poder. Las estrategias de defensa documentadas por especialistas pasan por no ceder bajo ningún concepto al chantaje emocional. Cuando la víctima empieza a mendigar atención, a pedir perdón por faltas que no ha cometido o a sobredimensionar sus cuidados para romper el hielo, está alimentando el comportamiento del otro, validando que la retirada del afecto es una herramienta eficaz para obtener lo que se quiere. El primer paso para romper el ciclo es mantener la propia estabilidad emocional sin buscar desesperadamente la validación externa. Es fundamental establecer límites firmes y comunicar con claridad que el silencio no es una forma válida de comunicación ni de resolución de conflictos, y que el vínculo no puede sostenerse bajo la amenaza constante del vacío. Para proteger la salud mental en estos escenarios, es necesario entender que la responsabilidad de la comunicación es compartida, pero la decisión de castigar con el silencio es una elección individual de quien la ejerce. No se puede obligar a nadie a hablar, pero sí se puede decidir no participar en un juego donde las reglas están diseñadas para que uno siempre pierda su dignidad. En casos donde esta manipulación es estructural y no responde a intentos genuinos de diálogo, la salida terapéutica o el cese definitivo de la convivencia suelen ser las únicas vías eficaces para preservar la integridad de la persona. El afecto no debe ser nunca un botín de guerra ni una herramienta de negociación. Al final, el silencio punitivo dice mucho más de la incapacidad de quien lo usa para gestionar sus emociones que de las supuestas faltas de quien lo recibe. El frío como estrategia de poder es la forma más sofisticada de violencia emocional, y reconocerlo es el único camino para dejar de ser un rehén del hielo ajeno. En última instancia, el uso estratégico del silencio y la retirada afectiva como método de control revelan una profunda inmadurez en la gestión del conflicto y un desprecio por la vulnerabilidad del otro. Las relaciones sanas se construyen sobre la base de la predictibilidad emocional y la seguridad del vínculo, elementos que se rompen sistemáticamente cuando el afecto se convierte en un arma arrojadiza. Identificar que el frío no es un rasgo de personalidad, sino una táctica de dominio, permite a la víctima recuperar su centro de gravedad y decidir si está dispuesta a habitar un espacio donde el amor solo se entrega como recompensa a la obediencia. La verdadera madurez emocional consiste en entender que el silencio debe ser un espacio de encuentro con uno mismo, nunca una celda de aislamiento para la persona que camina a nuestro lado.